primero voy a ir presentándome. Soy Daniel Samillán y en este caso nos está acompañando el profesor Efraín Sacha. Bien, bien profesor. Vamos a ir hablando un poco sobre lo que es la desigualdad en la educación. ¿Usted cree que actualmente existe desigualdad en la educación aquí en el Perú? Bueno, ante todo, saludarte y buenas noches. Soy el profesor Efraín Sacha Soto y estoy pues ya no a responder a tus preguntas. Bueno, me preguntaste sobre si en la actualidad hay desigualdad, ¿no? En la educación. Claro, o sea, por supuesto, hay una tremenda desigualdad, ¿no? Eh, Sobre todo por cuestiones económicas, ¿no? Digamos, el factor, digamos, el decisivo, importante ya para la desigualdad es el factor económico, ¿no? Entonces, como decía, por ejemplo, María Tegui, ¿no? Tenemos que democratizar la educación. O sea, tenemos que democratizar, digamos, la economía y la educación. Porque, si te das cuenta, en el país eh, hay dos sectores importantes, digamos, o hay dos grupos, ¿no? Los colegios privados o los colegios Claro, públicos, los colegios igual privados y en públicos. las universidades públicas y las universidades privadas, ¿no? Claro, hay como que una tendencia de que se va demandando un poco más las privadas sobre las públicas. Lo que sucede, yo pienso también que todo esto sucede, digamos, por ciertas políticas, o sea, las políticas, digamos, económicas, las políticas sociales del gobierno. ¿Por qué tanta diferencia entre la educación, digamos, occidental, la educación europea, con la educación latinoamericana en general, ¿no? Claro, ¿Por claro. qué? O sea, ¿a quién no le conviene que la educación sea, pues, digamos, muy buena en nuestro país? ¿No? A los políticos, básicamente, Claro, porque hay a los muchos políticos políticos lucran porque con les eso, o conviene sea, un viven poco. de nuestra ignorancia. Por lo Claro, tanto, muchas veces los políticos no se preocupan por la educación pública, básicamente, porque les conviene que la educación sea como, que esté como está claro, ahora. les conviene que sea precaria para poder así manipular, por así decirlo, manipular a las masas y tener su apoyo pese a la clara falta de educación. Por supuesto, ¿no? Entonces, la, la educación debería ser la prioridad, digamos, de todo gobierno. Claro, y ya hablando un poco de todo, resolviéndolo todo de lo que hemos hablado, ¿qué posibles soluciones podría usted aplicar en este contexto de nuestro país? Ya, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, cuando el gobierno que piense que la educación es prioritario, que es el factor más importante en nuestro país, estoy seguro que vamos a mejorar, digamos, de manera significativa, ¿no? O sea, tenemos que tener políticos que se preocupen por la educación, o sea, que Claro, tengan y claro que que, la educación es la única herramienta que nos puede sacar, digamos, del subdesarrollo, o sea, ¿no? En cuanto a los contenidos curriculares, en cuanto a qué cosa queremos cómo queremos que el estudiante sea. Y además ahora, no sé si yo soy profesor de secundario, trabajé en la universidad varios años, por ejemplo, ahora se le ha dado mucha protección, o sea, sobreprotección a los estudiantes. O sea, ya el profesor ya, claro, es más ya, difícil, por ejemplo, poner claro, autoridad entonces para tratar de aquí coger al alumno. es un factor importante la disciplina, pero para la disciplina, o sea, para que el alumno, o por lo menos para poder tener un colegio o o sea, que se formen estudiantes disciplinados, de alguna forma tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas de convivencia, ¿no? Muy claras, y que los padres también tienen que estar, digamos, conformes o de acuerdo con esas reglas. Entonces, es importante que los estudiantes de ese colegio, ¿no? Digamos, básicamente del colegio, ¿no? De la Claro, la base. secundaria, que sepan más o menos que conozcan sobre las teorías del poder, ¿no? O sea, por lo menos para los alumnos que sepan sobre sus derechos, ¿no? Sobre sus obligaciones, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando son ciudadanos? De modo que el alumno tenga ciertas nociones, ¿no? ¿Cómo se llama? Nociones por lo menos políticas para que al final, cuando sea un ciudadano, tome decisiones correctas, ¿no? Y que se Claro. preocupe también por la situación que nos encontramos, porque hay mucha gente que no quiere saber nada de la política y eso está muy mal. Claro, claro, un poco más sobre todo eso y la verdad, muchas gracias. Ya nos pasamos Ah, un poco ya. de tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por este espacio para poder conversar un poco sobre este tema que la verdad es algo bastante importante, sobre todo en nuestro país que nos hemos quedado un poco atrás en cuanto a educación. Y ya, ¿qué No, más decir? Muchas igualmente, gracias. gracias a ti. O sea, qué bueno que la universidad esté incentivando este tipo de, ¿no? de conversatorios, por lo menos para saber qué es lo que los demás piensan, ¿no? sobre educación. Y quizá a través de estos conversatorios podamos quizá, digamos, un poco reflexionar y plantear algunas soluciones, ¿no?